La traición que resquebrajó el imperio. Alto ahí. Si estás buscando una historia que te mantenga despierto y te haga cuestionar todo lo que crees sobre la riqueza y el poder, has llegado al lugar correcto. Prepárate para una verdad que duele. Pero antes de sumergirte en el drama, te pido un favor. Toca el botón de suscríbete al canal para no perderte las historias más impactantes de la vida real. La traición en la sala de justicia. La cuna de la mentira. La caoba pulida de la sala de justicia número 3 de Madrid relucía bajo la fría luz fluorescente. Un escenario aséptico para el más feo de los dramas humanos. Con 8 meses de embarazo y el alma hecha pedazos, Adriana Vargas veía cómo su mundo ardía. Su esposo, Gonzalo de la Vega, el hombre con el que había construido su vida, se sentaba junto a su deslumbrante amante, Carlota Montes. El rostro de Gonzalo era una máscara de gélida indiferencia. Su abogado, el infame Ricardo Soler, destrozaba sistemáticamente el carácter de Adriana, pintándola como una cazafortunas inestable y celosa. Entonces, llegó el golpe final. Una mentira cruel escapó de los labios de Gonzalo, y la sala comenzó a dar vueltas. Adriana se desplomó. En medio del caos, un sonido agudo y perverso perforó el silencio. La risa triunfal de Carlota Montes. Pero lo que nadie sabía era que la jueza Carmen Navarro, pasible en el estrado, guardaba un expediente secreto. Era un informe de ADN que estaba a punto de darle un giro de 180 grados a todo este espectáculo de traición y exponer una mentira tan profunda que destruiría a todos los involucrados. El silencio de oro, el mausoleo de un matrimonio. El silencio en el ático de lujo en el exclusivo barrio de Salamanca de Madrid se había convertido en un ente vivo. Era una cosa densa y sofocante que se aferraba a los suelos de mármol italiano y absorbía la luz de los ventanales que daban a la Castellana. Era el silencio nacido de la traición, y para Adriana Vargas era más fuerte que cualquier discusión que hubieran tenido. Hacía solo 3 meses, este espacio estaba lleno de risas, del caro perfume de Gonzalo y del jazz suave que ambos amaban. Ahora era el mausoleo de un matrimonio muerto. Adriana acarició la curva tensa de su vientre. Su hijo, la única luz brillante en la oscuridad. Él pateó con un golpecito insistente en su palma, como si sintiera su angustia. Estaba de 8 meses, y nunca se había sentido más sola. Gonzalo de la Vega era, a todas luces, un hombre que lo tenía todo. Era el heredero de la fortuna de logística global de la Vega, un imperio que su abuelo había levantado desde un solo camión de reparto hasta una multinacional multimillonaria. Era atractivamente apuesto, con un encanto a lo Antonio Banderas y una sonrisa que podía desarmar a líderes mundiales. Adriana se había enamorado de esa sonrisa, de la forma en que él la miraba como si fuera la única persona en el mundo, y de los grandes gestos que hicieron que su noviazgo pareciera una película romántica ambientada en Sevilla. Él la había deslumbrado cuando ella era una joven arquitecta prometedora, convenciéndola de poner su carrera en pausa para construir su vida juntos. «Eres mi cimiento, Adriana», le había susurrado en su noche de bodas. «Todo lo que construya será sobre ti». Ella le había creído. Se convirtió en su esposa perfecta, organizando sus cenas de negocios y gestionando sus propiedades. Se había vaciado en él hasta que quedó poco de la vieja Adriana. La evidencia del engaño. El teléfono prohibido. El descubrimiento fue asquerosamente cliché. Un segundo teléfono escondido en su bolsa de gimnasio. Lo encontró por accidente buscando las llaves de su coche deportivo.
La pantalla se iluminó con un mensaje. No puedo esperar a tenerte solo para mí esta noche. J es solo el pasado. Nosotros somos el futuro. Amor. Carlota. Carlota. Carlota Montes. Adriana la conocía, una asociada de marketing de 25 años en su empresa, con piernas kilométricas y una ambición que ardía como un incendio forestal. Adriana había visto la forma depredadora en que Carlota miraba a Gonzalo en la última fiesta de Navidad, un brillo que ella había descartado tontamente como admiración juvenil. Los mensajes en ese teléfono eran un sórdido archivo de su aventura de más de un año. Habitaciones de hotel en ciudades donde supuestamente estaba de viaje de negocios. Regalos lujosos que Adriana nunca había visto. Y lo peor de todo, palabras crueles y burlonas sobre ella, sobre su conversación aburrida y su embarazo. Está hinchada como una ballena, se leía en uno de los mensajes de Carlota. Menos mal que tienes un elegante deportivo italiano al que volver a casa. Cuando confrontó a Gonzalo, la máscara encantadora no solo se deslizó, se hizo añicos en el suelo. No hubo disculpa, ni remordimiento, solo una crueldad fría y calculadora. Se acabó, Adriana, dijo, sin siquiera mirarla, sus ojos fijos en la bolsa de valores. He solicitado el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto. Habló de sus 5 años de matrimonio, como si fuera una fusión de negocios fallida que estaba liquidando. Le ofreció un acuerdo tan insultantemente pequeño que era un claro mensaje. Quería castigarla. Quería borrarla. Cuando ella se negó, prometiendo luchar por lo que era justo para ella y su hijo, él se volvió cruel. Alegó que el bebé había puesto una tensión insoportable en su matrimonio, que ella se había vuelto emocionalmente errática e inestable. Congeló sus tarjetas de crédito conjuntas, dejándola varada en una tienda de artículos para bebés, humillada e indefensa. Estaba construyendo una narrativa ladrillo a ladrillo, pintándose a sí mismo como la víctima y a ella como la esposa embarazada desquiciada. Carlota era la protagonista de esa narrativa. Gonzalo comenzó a exhibirla públicamente. Eran fotografiados en restaurantes exclusivos. Carlota, vestida con diamantes, que Adriana sabía que había comprado con su dinero. Los periódicos de sociedad susurraban sobre el trágico final de los de la Vega, pintando sutilmente a Adriana como la esposa mayor y aburrida, que no pudo satisfacer a su esposo multimillonario. El arma más cruel, el bebé. Ahora, sentada en el salón, Adriana apretaba los documentos legales de su abogada, Elena Fuentes. Gonzalo estaba solicitando la custodia total de su hijo por nacer, citando su inestabilidad emocional documentada. La crueldad era impresionante. Ya no se trataba solo del dinero o los bienes. Estaba intentando quedarse con su hijo. Miró la foto en la repisa, tomada un año antes en un viaje a Santorini. Ambos se reían. ¿Había sido todo una mentira? Había estado casada con un extraño todo este tiempo, un hombre que podía sonreír para la cámara un momento y planear su destrucción total al siguiente. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, ¿verdad? ¿Qué harías tú en el lugar de Adriana? ¿Lucharías hasta el final por el niño sabiendo que tu oponente tiene un poder ilimitado? Déjanos tu comentario con tu opinión y tu plan de ataque. La guerra legal se intensificó. El abogado de Gonzalo, Ricardo Soler, un verdadero tiburón, la enterró bajo una avalancha de mociones legales para agotarla e intimidarla. Elena Fuentes, la abogada de Adriana, era su antítesis, metódica, tranquila y con una columna vertebral de acero puro. «Quieren que te rompas, Adriana»,
le dijo Elena. Están lanzando todo para ver qué pega. Nuestro trabajo es mantenernos firmes, pero mantenerse firme era como intentar contener un tsunami. Gonzalo había cortado su acceso a las cuentas, forzándola a depender de los pequeños ahorros de su época de arquitecta. El ático se sentía como una prisión dorada. El personal la miraba con una mezcla de lástima y sospecha, su lealtad comprada por el hombre que firmaba sus cheques. El secreto escondido. La caja de la verdad. Una tarde, Adriana decidió buscar en la vieja oficina en casa de Gonzalo, una habitación que no había usado desde que se mudó a su sede principal. Buscaba declaraciones financieras antiguas, cualquier cosa que ayudara a Elena a refutar la afirmación de Gonzalo de que la mayoría de sus bienes estaban en fideicomisos familiares intocables. La habitación era tan estéril e impersonal como el hombre que sabía que era. En el fondo de un cajón, debajo de pasaportes caducados, sus dedos rozaron una pequeña caja metálica cerrada con llave. Era una simple caja de caudales. Una punzada de intuición le dijo que esto era importante. La llevó a la cocina y con un destornillador y un martillo, abrió la cerradura. El contenido no era lo que esperaba. No había documentos financieros. En cambio, encontró una pequeña fotografía descolorida de una mujer que no reconoció sosteniendo un bebé. En la parte posterior, escrito con letra temblorosa, se leía: Mi pequeño y dulce Javier, mayo 1935. También había un manojo de cartas amarillentas atadas con una cinta azul y un único relicario de plata ornamentado. El corazón de Adriana latió con fuerza. El nombre de Gonzalo no era Javier, y él había nacido en junio de 1985, no en mayo. Abrió el relicario. En un lado había una foto más pequeña de la misma mujer. En el otro, un mechón de cabello fino y rubio. El cabello de Gonzalo siempre había sido negro azabache, como el de su padre, Robert de la Vega. Esto no tenía sentido. Las cartas eran de la mujer, dirigidas a alguien llamado Daniel. Hablaban de un amor prohibido, de un hijo secreto y de un terrible miedo a una familia poderosa. No se mencionaba el apellido de la Vega, pero la línea de tiempo era inquietantemente cercana. Sintió un escalofrío. Probablemente no es nada, pensó. Solo recuerdos de un inquilino anterior. Pero no podía sacudirse la sensación de haber tropezado con un hilo suelto en el perfecto tapiz del legado de la Vega. Colocó todo con cuidado en la caja y lo escondió en su armario, decidiendo no mencionarlo a Elena todavía. El teatro de las mentiras, el juicio preliminar. La mañana de la audiencia preliminar, la sala de justicia, era un estudio de arquitectura intimidante. Adriana, con el cuerpo adolorido, sintió que se encogía al tomar asiento junto a Elena. La galería estaba llena de susurros. Cruzando el pasillo, Gonzalo se veía impecable, su rostro una máscara de preocupación. Carlota, vestida de manera recatada, se sentó en primera fila. Cuando sus ojos se encontraron con los de Adriana, hubo un destello de triunfo puro. Entró la jueza Carmen Navarro, una mujer de unos 60 años con una reputación formidable. Ricardo Soler, pulcro y seguro de sí mismo, se puso de pie. Pintó un retrato venenoso y magistral de Adriana, un romance vertiginoso, donde un hombre rico fue atacado por una arquitecta ambiciosa. El señor de la Vega hizo todo lo posible, dijo Soler, con la voz cargada de falsa simpatía. Pero nunca fue suficiente. Y cuando la señora Vargas quedó embarazada, su inestabilidad se intensificó. Sus celos se convirtieron en paranoia. El señor de la Vega, temiendo por su seguridad y la de su hijo,
tomó la decisión más difícil de su vida: poner fin al matrimonio. Cada palabra, una mentira elaborada. Cuando fue el turno de Elena Fuentes, su enfoque fue opuesto. «Su señoría», comenzó, con voz clara y firme, «lo que acaba de escuchar es una obra de ficción, una narrativa maliciosa, creada por un hombre que intenta eludir sus obligaciones. La evidencia mostrará que el señor de la Vega se involucró en una aventura a largo plazo, drenando los bienes conyugales para financiar un estilo de vida suntuoso con su amante, la señora Carlota Montes, que está sentada justo ahí en la galería». Carlota se estremeció. El primer testigo fue Gonzalo. Tejió su cuento de tristeza con una sinceridad perfecta. «Amelia, ella cambió. Hubo ataques de llanto sin motivo. Me acusó de cosas que eran simplemente falsas. Carlota es una colega y amiga», dijo mirando a la jueza. «Adriana, en su paranoia, convirtió una amistad solidaria en algo sórdido». Elena comenzó su contrainterrogatorio, presentando extractos bancarios que mostraban gastos de miles de euros en joyas que Adriana nunca recibió, y facturas de hotel en Bali para 2 personas. Gonzalo tenía una explicación plausible para todo. Era un maestro de la negación. Mientras el día avanzaba, el peso de las mentiras oprimía a Adriana. Su realidad estaba siendo desmantelada. El colapso en el estrado, el engaño final. Adriana fue llamada al estrado después del receso. Se sentó, su vientre hinchado como un prominente escudo. El interrogatorio de Elena fue suave, pero cuando Ricardo Soler se levantó, el aire se volvió venenoso. «Señora Ana Vargas», comenzó, con voz suave como la seda, «no es cierto que 2 semanas antes de que usted alega haber descubierto la supuesta aventura de mi cliente, tuvo una reunión con un destacado abogado de divorcios, un tal David Fuentes, que resulta ser el esposo de su propia abogada?» La mentira fue tan audaz que le cortó la respiración. El esposo de Elena era un abogado fiscal, no de divorcios. Soler estaba inventando una historia para hacerla parecer una mentidora codiciosa. «Eso no es verdad», tartamudeó, su compostura finalmente resquebrajándose. «Nunca lo conocí, yo nunca». «Pero sí lo hizo, señora Vargas», presionó Soler, sintiendo que ella se desmoronaba. «¿Está cometiendo perjurio bajo juramento?» Su cabeza comenzó a dar vueltas. Miró a Gonzalo. Él simplemente la miró con una expresión en blanco. Iba a permitir que esto sucediera. Y entonces, desde la galería, lo escuchó. Un sonido pequeño, rápidamente reprimido, pero inconfundible. Carlota tratando de ahogar una carcajada. Una risa de pura y absoluta victoria. Ese sonido fue la fractura final. La habitación se inclinó violentamente. Un dolor agudo y punzante le atravesó el abdomen. «El bebé», susurró, apenas audible. Intentó levantarse, pero se desplomó, deslizándose de la silla al frío suelo. El caos estalló y, a través de todo, el eco cruel de la risa de Carlota flotó en el aire como veneno. La intervención de la jueza, el expediente anónimo. Adriana despertó en la cámara de la jueza Carmen Navarro. Elena estaba a su lado. Se negó a ir al hospital. La jueza Navarro miró a Soler con una frialdad gélida. Lo que presencié hoy no fue un contrainterrogatorio. Fue un intento calculado y cruel de destrozar mentalmente a una mujer embarazada de 8 meses. Sugiero que elija sus próximas palabras con sumo cuidado. Luego, la jueza se dirigió a ambos abogados. Este caso ha presentado una serie de irregularidades, específicamente en las divulgaciones financieras del señor de la Vega. Los documentos proporcionados por su firma, señor Soler, parecen haber sido meticulosamente curados para ocultar más de lo que revelan. Alcanzó un cajón
y sacó un grueso sobresellado, sin remitente, marcado con una sola palabra: personal. Esto fue entregado a mi despacho hace 2 días por una fuente anónima, dijo, colocándolo sobre el escritorio. Pretende contener información pertinente al carácter y posición de su cliente, señor Soler. Específicamente, se refiere a su propia identidad y a su legítimo reclamo de la fortuna de la Vega. Soler palideció, mirando el sobre como si fuera una serpiente venenosa. «Mociono para que sea retirado y destruido», exigió Soler. «Aún no lo he introducido en el procedimiento», respondió la jueza con calma. «Dada la naturaleza de los eventos de hoy y mis preocupaciones sobre la veracidad de su cliente, he decidido abrir este documento en audiencia pública». Cuando Elena regresó a la antesala, su rostro era una mezcla de shock y comprensión. «Adriana», susurró, «la jueza tiene algo, un archivo. Dice que es sobre la identidad de Gonzalo». A Adriana se le heló la sangre. Pensó de inmediato en la caja cerrada, en la foto, el relicario, el nombre. Javier. Se lo contó rápidamente a Elena, y las piezas comenzaron a encajar en la mente de la abogada. El secreto, la desesperación de Gonzalo por controlar el divorcio. No se trataba solo de dinero. Se trataba de proteger un secreto tan monumental que formaba la base de su vida. «Dios mío», exhaló Elena. «Si esto es lo que creo que es, el 0%, la caída del impostor». Regresaron a la sala de justicia, ahora vacía excepto por Gonzalo, Soler y Carlota. Gonzalo susurraba furiosamente a Soler, su fachada de calma desvanecida. La jueza Navarro tomó el estrado. Sostuvo el grueso sobre Manila. «Señor de la Vega», dijo la jueza, con voz autoritaria, «usted juró decir la verdad. Estamos a punto de descubrir si honró ese juramento». Ella deslizó un abrecartas en el sobre. El sonido del papel rasgándose fue antinaturalmente fuerte. «Este informe», comenzó la jueza, «es de un investigador privado. Parece que alguien con conocimiento íntimo de la familia de la Vega tiene conciencia». Hizo una pausa. «El informe detalla un secreto largamente oculto que va al corazón de este caso: fraude, herencia e identidad». Sostuvo el primer documento, un acta de nacimiento. «Este es el certificado de nacimiento oficial de Gonzalo de la Vega. Y este», dijo, sosteniendo un segundo documento, «es la copia de otro certificado, para un tal Javier Rivas, nacido el 5 de mayo de 1985, hijo de una joven enfermera, Catalina Rivas». Gonzalo se estremeció. El nombre, Javier. El informe detallaba una historia de una pareja desesperada, Robert y Eleanor de la Vega, incapaz de concebir un heredero, y de una joven madre soltera. Se arregló una adopción privada y legal. El bebé, Javier Rivas, fue entregado a los de la Vega. Los registros fueron falsificados. Javier Rivas dejó de existir. En su lugar, nació Gonzalo de la Vega. Esto es absurdo», se atragantó Gonzalo. «¡Documentos falsificados!». «Por eso la fuente también incluyó esto», dijo la jueza con calma, sacando el documento más condenatorio de todos, un informe de laboratorio de un análisis de ADN. La prueba compara el ADN obtenido en secreto de un vaso de su padre, Robert de la Vega, con el ADN obtenido de una taza de café que usted usó. Señor de la Vega. La sala quedó en un silencio sepulcral. «Los resultados son concluyentes», declaró la jueza con voz resonante. «La probabilidad de que Robert de la Vega sea su padre biológico es 0%. Usted, señor de la Vega, no es un de la Vega. Usted es, de hecho, Javier Rivas». Todo se derrumbó. El encanto, la arrogancia, el control. Todo se derritió,
revelando a un hombre aterrado y desesperado. Y de repente, todo tuvo sentido para Adriana. Su obsesión por el legado, su desesperación por un hijo biológico, un verdadero heredero de la Vega, para solidificar su frágil reclamo. Su embarazo no había sido una amenaza para el matrimonio, había sido una amenaza para su mentira. Pero eso no fue todo. La jueza leyó mensajes de texto entre Gonzalo y Carlota que detallaban un plan. Una vez que nazca el bebé, solicitaremos la custodia total. Con su historial de inestabilidad, ningún tribunal se pondrá de su lado. Lo criamos como nuestro, el verdadero heredero de la Vega. Ella se quedará sin nada. Iban a robar a su hijo. Carlota finalmente pareció captar la magnitud. El hombre por el que había apostado su futuro era un impostor sin acceso a la fortuna. Su premio no valía nada. La jueza Navarro golpeó el mazo con un crujido agudo y definitivo. Dado que su cliente ha cometido perjurio, fraude, y parece haber participado en una conspiración para privar ilegalmente a una madre de su hijo, hemos terminado. Todas las mociones anteriores son desestimadas. Todos los bienes conyugales quedan congelados, y la custodia temporal exclusiva del niño por nacer se concede a la señora Vargas, con una orden de alejamiento permanente contra el señor de la Vega y la señora Montes. El renacimiento, la arquitecta de su propia vida. El final fue rápido y brutal. El abogado Soler se giró hacia Gonzalo y le dijo 3 palabras demoledoras. Hemos terminado. Carlota miró a Gonzalo con puro desprecio. El hombre en el que había apostado su futuro era un fraude. Ni se te ocurra mirarme, siseó y huyó de la sala. Gonzalo, ahora Javier Rivas, miró a Adriana. No había triunfo en su mirada, solo una profunda tristeza por la vida que nunca tuvieron. Ella asintió levemente, un reconocimiento silencioso del final, y le dio la espalda por última vez. El fraude del heredero de la Vega se convirtió en un escándalo de proporciones épicas en los titulares. La dinastía se desmoronó bajo el peso de sus propias mentiras. El tribunal concedió a Adriana un acuerdo generoso de los bienes conyugales legítimos, más que suficiente para empezar de nuevo. La batalla por la custodia se desvaneció. Adriana se mudó del ático frío a un apartamento luminoso y aireado en un barrio más tranquilo. Era acogedor y por primera vez se sintió como suyo. Se reencontró con la antigua Adriana Vargas, la que existía antes de ser Dora de la Vega. Volvió a dibujar. El fuego por su carrera, que creía extinguido, se reavivó en una llama constante y confiada. 2 meses después, en la tranquilidad de una nueva mañana, dio a luz a un niño sano y hermoso. Lo llamó Mateo. No de la Vega, no Rivas, sino Vargas, su propio apellido de soltera. Mientras lo sostenía en sus brazos, el dolor, la traición y la humillación se desvanecieron ante el amor incondicional que sentía por su hijo. Él no era un legado para un fraude, era simplemente suyo. Ella pensó en Javier una última vez, no con ira, sino con una extraña y distante lástima. Había pasado toda su vida aterrorizado de ser expuesto, y al hacerlo, se había convertido en un hombre cuyo carácter era tan falso como su nombre. Él persiguió un legado que nunca fue suyo, y en el proceso, destruyó cualquier posibilidad de crear uno real propio. Adriana Carter, la arquitecta, la madre y la superviviente, finalmente había pisado el amanecer de una vida que era totalmente y bellamente suya. El verdadero legado. Reflexión final. La historia de Adriana Vargas es un recordatorio conmovedor de que la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, siempre encuentra su camino hacia la superficie.
Es un testimonio de la increíble resiliencia del espíritu humano frente a una traición inimaginable. Vemos cómo una vida construida sobre la mentira está destinada a desmoronarse, y cómo la verdadera fuerza a menudo se descubre en nuestros momentos más oscuros. ¿Conoces a alguien que haya tenido que reconstruir su vida desde cero después de una traición devastadora? ¿Crees que Gonzalo Javier merecía un final tan abrupto? ¿O simplemente fue víctima de la mentira que sus padres construyeron? Dinos lo que piensas en la sección de comentarios. Si esta poderosa historia de justicia y renacimiento te movió, por favor, dale a me gusta a este video y compártelo con alguien que valore una narrativa de superación. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia increíble. Gracias por acompañarnos. El amanecer de Adriana Vargas, forjada en el fuego. No te vayas, la justicia siempre tiene más capítulos, y la resurrección de Adriana Vargas es tan inspiradora como su caída fue dramática. Si te ha gustado hasta ahora, dale a me gusta ahora mismo y sigue con nosotros. Tu apoyo es nuestro combustible. La tranquilidad recuperada. El hogar, dulce hogar, el piso de Adriana, en el barrio de Chamberí, olía a pan recién horneado y a planos de arquitectura, no a la frialdad estéril del mármol de los de la Vega. Había renunciado a la opulencia por el bienestar. En lugar de cenas de negocios forzadas, ahora disfrutaba de tardes tranquilas con Elena Fuentes, su abogada y ahora amiga, hablando de diseño sostenible y futuros proyectos. La herencia fraudulenta de Gonzalo había sido un torbellino que arrastró al imperio logística global. Con Robert de la Vega, el padre adoptivo, sufriendo un derrame cerebral mayor y las verdaderas ramas familiares disputando el control, la compañía se hundió en una espiral legal y financiera. El escándalo no solo destruyó a Gonzalo, sino que sirvió como un catalizador brutal para limpiar la podredumbre que se escondía bajo la superficie de la élite madrileña. Adriana se había asegurado de que la compensación económica estuviera destinada a la protección y la estabilidad de su hijo. No quería lujos vacíos, quería cimientos sólidos. ¿Te has dado cuenta de que, a veces, perderlo todo es el comienzo de ganarlo todo? ¿Qué objeto material crees que representa mejor la libertad para Adriana en este nuevo apartamento? Déjanos tu opinión en los comentarios. La venganza silenciosa, el destino de los culpables. Mientras Adriana se curaba y florecía, las noticias sobre sus atormentadores llegaban a través de Elena. Javier Rivas, antes Gonzalo de la Vega, desapareció de España. Los rumores más sólidos lo situaban en una pequeña ciudad de Argentina, viviendo con su nombre de nacimiento y una pequeña cantidad de dinero que no estaba ligada al fraude de la Vega. Había pasado de ser el heredero multimillonario a un paria. Se rumoreaba que estaba trabajando como gerente de un pequeño almacén, volviendo al humilde origen que sus padres adoptivos intentaron borrar. El peso de la mentira de toda una vida era una prisión de la que nunca podría escapar. Carlota Montes. Su vida social de ensueño se evaporó. La risa triunfal que soltó en la corte se convirtió en su sentencia de muerte pública. Fue despedida de su trabajo. Sus cuentas de redes sociales estaban saturadas de mensajes de odio, y su ambición depredadora se había quedado sin una presa que cazar. Intentó desesperadamente volver al círculo social, pero fue recibida con el mismo desprecio helado que había usado contra Adriana. Se vio obligada a dejar Madrid, la ciudad que había prometido conquistar. Ricardo Soler, el abogado tiburón, famoso por su falta de ética,
Enfrentó las consecuencias profesionales. La jueza Navarro presentó una queja formal ante el Colegio de Abogados de Madrid por su comportamiento abusivo y el intento de engañar al tribunal con evidencia fabricada. La historia sobre el esposo de Elena. Aunque no fue inhabilitado, su reputación sufrió un daño irreparable. Perder el caso de La Vega por fraude de identidad fue una mancha de la que nunca se recuperaría, y perdió a la mayoría de sus clientes de alto perfil. La justicia para Adriana no vino de una venganza activa, sino de una consecuencia pasiva e inevitable. Cada uno de ellos fue destruido por la misma mentira que intentaron usar para destruirla a ella. El arquitecto resurgido, la fundación de su propio legado. Con su corazón en paz y su mente libre, Adriana volvió a la arquitectura con una pasión renovada. Sus diseños ya no eran los renders pulidos y seguros que complacían a los clientes corporativos de Gonzalo. Eran atrevidos, llenos de luz y centrados en la humanidad y la sostenibilidad. Abrió su propio estudio en un barrio artístico de Madrid. Lo llamó Estudio Carter Vargas, uniendo el legado profesional de su apellido de soltera, Carter, ya que en la historia original en inglés se llama Amelia Carter, con la fuerza de su nombre actual. Su primer gran proyecto, una biblioteca comunitaria en un barrio desfavorecido de Barcelona, se convirtió en una sensación. Era un edificio que respiraba, que honraba la historia del lugar y que se construyó con materiales reciclados. Los críticos elogiaron su honestidad estructural y su alma innegable. Adriana no solo estaba construyendo edificios, estaba construyendo comunidad y propósito. 6 meses después del nacimiento de Mateo, Adriana recibió un premio de prestigio de la Junta de Arquitectos de Cataluña. En su discurso de aceptación, no mencionó el trauma, pero sí habló de los cimientos. Una estructura fuerte, dijo, con los ojos fijos en la audiencia. No se mide por lo alto que sea, sino por la verdad del cimiento sobre el que se asienta. Construyan sus vidas sobre la verdad, no sobre la apariencia, porque cuando la tormenta golpea, solo la verdad permanece. ¿Qué te parece el nombre Estudio Carter Vargas? ¿Crees que el nombre de su estudio debería ser aún más personal? Déjame tu sugerencia para un nombre de estudio en los comentarios. Un nuevo comienzo, el regalo de la memoria, un atardecer, mientras el cielo de Madrid se teñía de naranja y rosa. Adriana estaba sentada en el balcón de su apartamento. Mateo dormía en su Moisés. Recordó el pequeño paquete que Elena le había devuelto, la caja de metal, con el secreto de Gonzalo. Decidió que era hora de enfrentar esos fantasmas silenciosos por última vez. Abrió la caja. Sostuvo la fotografía descolorida de Catalina Rivas y su pequeño Javier, el verdadero Gonzalo. Ya no veía al monstruo que intentó destruirla. Veía la tragedia de un niño que fue robado 2 veces, una de su madre biológica por dinero y otra de sí mismo por una mentira. Tomó las viejas cartas de Catalina a su amor, Daniel. Hablaban de arrepentimiento, de la desesperación por no poder cuidar a su hijo, y de una esperanza fugaz de reunirse. Eran la prueba del dolor de una madre real. Adriana cerró la caja y tomó una decisión. No era su historia, no era su carga. A través de Elena, se puso en contacto anónimamente con la línea de ayuda legal que estaba manejando los asuntos de herencia del verdadero linaje de La Vega. Les envió la caja con la foto, las cartas y el relicario. No como evidencia, sino como memoria. Era un acto de gracia silenciosa, un cierre a la cadena de mentiras que había comenzado hace más de 30 años. Cuando miró a Mateo, durmiendo tranquilo y seguro, supo que su verdadero legado no era la riqueza, sino la integridad. Había entrado al fuego como una esposa engañada
y había salido como Adriana Vargas, la arquitecta de su propia vida y el cimiento inquebrantable de su hijo. El legado que eliges construir. La historia de Adriana es el recordatorio más hermoso de que la resiliencia no es solo aguantar, sino reconstruir mejor. Ella no se limitó a sobrevivir a la traición. Utilizó el dolor como material para diseñar una vida más auténtica y significativa. Pregunta final para ti. ¿Qué mentira, grande o pequeña, crees que está frenando tu propio potencial? ¿Estás listo para derribar esos cimientos falsos y construir algo auténtico? Queremos que compartas tu historia de reconstrucción con nuestra comunidad. Comenta, comparte, y si no lo has hecho ya, suscríbete ahora y activa las notificaciones para que la próxima historia de justicia te encuentre inmediatamente. Gracias por ser parte de este viaje inspirador. La segunda oportunidad. El sol sobre el Mediterráneo. Perdón. Tienes toda la razón. La emoción de la historia me hizo cometer el error de cambiar el idioma, pero corregimos inmediatamente. Aquí la continuación, en el español más detallado y apasionante que mereces. Si esta saga de justicia te ha conmovido, mira esto. Regálame un me gusta si crees en los nuevos comienzos y no olvides activar la campanita para no perderte el clímax de esta épica reconstrucción. El arte de sanar. El sanatorio del alma. 2 años. 2 años exactos habían pasado desde el día en que el mazo de la jueza Navarro sentenció el falso reinado de Gonzalo Javier. Mateo, ahora un niño vivaz, llenaba el apartamento de Chamberí con balbuceos y risas. Adriana había logrado el equilibrio que tanto anhelaba, una carrera de arquitectura en auge, un hijo sano y una muralla impenetrable alrededor de su corazón. Sin embargo, Elena Fuentes, su abogada y confidente, notó un detalle crucial. Si bien Adriana era una arquitecta indomable y una madre ejemplar, existía en ella un vacío emocional. Había levantado barreras tan altas que no permitía que nadie, especialmente ningún hombre, se acercara. Adriana, dijo Elena una noche, sorbiendo cava, has construido un edificio inexpugnable para Mateo y para el estudio Carter Vargas. Pero sigues viviendo dentro de una obra en cuarentena. Ganaste la batalla legal, pero no te has perdonado a ti misma por haber confiado en Gonzalo. Las palabras de Elena fueron una descarga eléctrica. Adriana se dio cuenta de la dolorosa verdad. Se estaba autocastigando con el aislamiento, temerosa de que su terrible juicio sobre la elección de pareja fuese una deficiencia permanente en su carácter. ¿Alguna vez te has culpado por confiar en la persona equivocada? ¿Cómo se aprende a confiar de nuevo sin el miedo constante al desastre? Comparte tus pensamientos más íntimos en la sección de comentarios. La pausa necesaria. Las vacaciones imprescindibles. Por recomendación firme de Elena, Adriana decidió poner en pausa los proyectos pendientes y llevar a Mateo de vacaciones. Eligió Sitges, un encantador pueblo costero cerca de Barcelona, conocido por su luz brillante y sus playas pacíficas. Quería un lugar libre de la sombra de la arrogancia madrileña. En Sitges, Adriana se despojó del traje de arquitecta para vestirse con jeans y lino. Pasaba horas caminando descalza por la arena, permitiendo que el sol derritiera lentamente el hielo que envolvía su corazón. Observaba a Mateo, riendo mientras perseguía las olas, y se dio cuenta de que la alegría pura aún existía en su mundo. Una tarde, sentada en un banco frente al Mediterráneo, inmersa en un libro sobre historia de la arquitectura catalana, Mateo jugaba cerca con su cubo y pala. De repente, Mateo gritó con una mezcla de deleite y frustración. Había volcado su cubo de arena justo sobre los zapatos de un hombre que leía el periódico en el banco contiguo. «¡Disculpa!»,
exclamó Adriana, lanzándose a recoger la pala. Lo siento muchísimo. Es un terremoto andante. El hombre plegó su periódico y sonrió. Era una sonrisa cálida, genuina, sin la fanfarronería pulida o el encanto calculado de los hombres de negocios. Tenía el pelo ligeramente canoso, ojos marrones amables y vestía una sencilla camisa de lino. «No pasa nada, mujer», dijo, su voz profunda y suave, con un marcado acento barcelonés. «Solo me recuerda que el verano no se disfruta sin un poco de arena en los pies». Se presentó como Daniel Romero, o aquella conexión inesperada. El vínculo genuino. Daniel no era un multimillonario. Era un profesor de historia en la Universidad de Barcelona, de vacaciones para escribir un libro sobre las antiguas rutas comerciales del Mediterráneo. Era humilde, intelectual, y poseía un suave sentido del humor, lo opuesto a cualquiera que Adriana hubiera conocido en el círculo de Julian. Su conversación comenzó por casualidad y rápidamente se hizo más profunda. Hablaron sobre las luchas de la arquitectura moderna, la belleza de las ruinas romanas y las complejidades de la paternidad. Daniel era padre soltero, de una hija adolescente. Lo que más asombró a Adriana fue que él no se sentía intimidado por su éxito o por su pasado. Cuando mencionaba su trabajo, él preguntaba por su visión. Cuando dudaba al tocar los años difíciles del divorcio, él escuchaba sin juzgar, sin curiosidad malsana. No estaba tratando de conquistarla. Simplemente la estaba viendo a ella, Adriana Vargas, la mujer que tenía delante, no a la ex esposa del magnate multimillonario. Una noche, mientras paseaban por la playa bajo la luna, Adriana se armó de valor para contarle toda la historia, la traición, el colapso y el secreto de la falsa identidad de Julian. Cuando terminó, el silencio se instaló. Daniel extendió la mano y tomó la suya. Su mano era cálida y firme. «Adriana», dijo, su voz llena de sincera compasión. «Sobreviviste a un huracán y no permitiste que te amargara. No eres una persona de mal juicio. Eres una persona buena que creyó en una promesa buena. La verdad es que salvaste a Mateo y a ti misma de unos cimientos falsos. Eso es valentía, no debilidad». En ese instante, los muros que había construido alrededor de su corazón finalmente se derrumbaron. Las lágrimas corrieron por su rostro, no de dolor, sino de liberación. El verdadero cimiento, la construcción del futuro. Tras las vacaciones, Adriana regresó a Madrid con una nueva energía. El estudio Carter Vargas ganó un contrato importante para diseñar un gran edificio de oficinas en la zona de nuevos ministerios. Ella diseñó un emblema de transparencia y sostenibilidad. Un edificio con cristal envolvente y una columna vertebral central de madera maciza, en claro contraste con el engaño que había vivido. Ella y Daniel siguieron viéndose. Sus encuentros eran sencillos y auténticos. Visitas a museos, cenas caseras y largas charlas sobre libros y la vida. Daniel no era un reemplazo de Julian. Era un arquitecto diferente que la ayudaba a construir una vida nueva, más sostenible, con materiales reales. Un día, Mateo le entregó un garabato a Adriana. Era un dibujo de una casa con 3 figuras: mamá, Mateo y Daniel. «Mamá», dijo Mateo, señalando el dibujo. «Casa fuerte. Casa fuerte». Adriana miró a Daniel, quien le devolvió una mirada de profundo respeto y afecto. Su vida había pasado por una reestructuración completa. Había luchado contra la traición, recuperado su control financiero y su reputación, y lo más importante, había retomado el control de su propio corazón. No había encontrado al heredero de un imperio.
Había encontrado a un constructor, un hombre que podía apoyarla sin poseerla, y había aprendido que el verdadero cimiento de la felicidad no es el oro, sino la honestidad y la autoaceptación. El final de la mentira, el comienzo de la verdad. La vida de Adriana Vargas concluyó. En esta etapa, no con unas cadenas de oro, ni con un voto apresurado, sino con una promesa de verdad. Ella cruzó el fuego de la traición y emergió no como una víctima quemada, sino como una mujer forjada. Se dio cuenta de que la vida no se trata de encontrar a la media naranja perfecta, sino de convertirse en la persona completa que está lista para el amor auténtico. Si tuvieras que resumir la lección más importante de la historia de Adriana, ¿cuál sería? A. La verdad siempre gana. B. El amor es resiliente. C. Nunca abandones tu carrera. O. D. La dificultad es solo material de construcción. Comenta tu respuesta. Comparte esta historia como una declaración de tu propia resiliencia y únete a nuestra comunidad para seguir inspirando caminos de renacimiento. Gracias por ser parte de este increíble final.